Enlaces químicos, parte 1. ¿Alguna vez se han preguntado por qué materiales como el cobre son buenos conductores de electricidad y materiales como los plásticos son malos conductores de electricidad? Los científicos opinan que esto se debe a las propiedades y el comportamiento de las sustancias químicas, pero estas dependen de la manera en cómo se unen los átomos. Un enlace químico es el resultado de la fuerza de atracción que mantiene unidos a los átomos para formar moléculas. Las moléculas son sustancias puras que sufren cambios químicos. Los átomos pueden unirse y cuando se unen forman moléculas. Si se unen dos átomos iguales, como dos átomos de hidrógeno, decimos que se forman elementos químicos. Como el caso del oxígeno, que se forma a partir de dos átomos de oxígeno formando la molécula de oxígeno. Si se unen átomos diferentes, se forman compuestos, como el agua, que es la unión de dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Por lo tanto, las moléculas pueden ser elementos o compuestos. Para entenderlo mejor, vamos a recurrir a nuestro constructor de moléculas. Vamos a construir elementos y compuestos. Comenzaremos con la primera de nuestra colección, la molécula de agua, que es un compuesto porque se forma a partir de un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Y listo, tenemos nuestra primera molécula. Ahora vamos a formar la siguiente molécula, un elemento. El oxígeno, que está formado por dos átomos de oxígeno. Y también tenemos la siguiente molécula, que es un elemento, el hidrógeno, que está formado por dos átomos de hidrógeno. La siguiente molécula es un compuesto, ya que está formada por un átomo de carbono y dos de oxígeno, es decir, la unión de dos átomos diferentes. Y para finalizar, vamos a hacer nuestra última molécula, una de nitrógeno, que es un elemento químico, ya que tiene dos átomos iguales unidos, dos de nitrógeno. Pero ¿por qué se unen los átomos? Los átomos de los elementos químicos se enlazan para alcanzar una configuración electrónica externa similar a la del gas noble más cercano en la tabla periódica. A esto lo llamaremos la regla del octeto y la regla del dueto. En la regla del octeto, los átomos se combinan entre sí para adquirir la configuración electrónica de un gas noble y obtener 8 electrones en su último nivel de energía o 8 electrones de valencia. El sodio, que tiene un número atómico igual a 11, por lo tanto tiene 11 electrones en su configuración electrónica, teniendo un electrón de valencia, es decir, el último electrón en el último nivel de energía, que en este caso es el nivel 3. El cloro, que tiene un número atómico igual a 17, tiene una configuración electrónica con 17 electrones. Y en el último nivel de energía, el 3, tenemos 2 electrones en el orbital S y 5 electrones en el orbital P, para un total de 7 electrones de valencia. Esto significa que el cloro, para llegar a 8 electrones de valencia, solo necesita un electrón y de esta forma se va a parecer al gas noble más cercano, que sería el número 18, el argón. Ese electrón se lo da el sodio, porque el sodio, al perder su electrón, cedérselo al cloro,
completa también su octeto, ya que quedaría solo con los 8 electrones en el nivel 2 de energía, 2 electrones en el orbital S y 6 electrones en el orbital P. La regla del dueto es similar a la regla del octeto, solo que en este caso los elementos se combinarán para adquirir la configuración electrónica del helio, que tiene solo 2 electrones de valencia, ya que tiene solo 2 electrones. Un ejemplo es el litio, que tiene un número atómico igual a 3, una configuración electrónica donde tiene solo un electrón de valencia en el nivel 2 de energía, que es el último. Por lo tanto, este electrón de valencia, el litio puede cederlo a otro átomo para adquirir la configuración electrónica del helio, que es 1s2. En la naturaleza, solo algunos elementos se presentan como átomos libres y aislados. Esos son los más estables y no reaccionan con otros. Son los gases nobles, que tienen 8 electrones a excepción del helio en su último nivel de energía. Por eso todos los otros elementos buscan adquirir la configuración electrónica de un gas noble, como vimos con la regla del octeto y del dueto. En esta tabla periódica interactiva podemos observar que los elementos se unen para formar compuestos con otros elementos. Por ejemplo, el flúor, que es el elemento más reactivo en la tabla periódica, se combina prácticamente con la mayoría de los elementos en la tabla periódica. Si colocamos el litio, vemos que reacciona con algunos no metales, y si colocamos elementos como el carbono, vemos que reacciona con la mayoría de los elementos en la tabla periódica. Ahora, ¿qué pasa si aquí colocamos un gas noble como el helio? Observamos que no reacciona con otros elementos. Si colocamos el neón, tampoco reacciona con otros elementos. Por eso decimos que los gases nobles son estables, porque no necesitan combinarse con otros átomos para encontrar estabilidad en la naturaleza. Sin embargo, no todos los gases nobles son tan nobles. Por ejemplo, el criptón puede en ocasiones formar compuestos o unirse con el flúor y el antimonio. Si colocamos el xenón, vemos que también puede hacer con algunos elementos compuestos. Si colocamos el radón, ahí no hay reacción con otros elementos, y el oganesón tampoco reacciona con otros elementos. Entonces los gases nobles no son tan nobles, pero sí son los más estables en la tabla periódica. Hasta aquí llegamos con este video. Te invito a ver la segunda parte de enlaces químicos. Gracias.